Estructuras laminares en España. Contenido: 1. Paraboloides hiperbólicos. 2. Paraguas de hormigón armado. 3. Láminas plegadas de hormigón armado. 1. Paraboloides hiperbólicos. Aplicaciones industriales. La década de los 60 fue un periodo en que los paraboloides de hormigón se mostraron competitivos con otras soluciones, iniciando un cierto despegue en su aplicación en España. Sus usos fueron principalmente en edificios industriales. Las soluciones entonces más habituales serán los paraguas de hormigón, tanto horizontales como inclinados. La utilización de paraguas horizontales plantea el manejo de paraguas de diferentes alturas para facilitar la entrada de luz al edificio. Por otro lado, en los paraguas inclinados, la disposición de dos lados con inclinación conforman naves en diente de sierra. La iluminación que se consigue en el interior de la nave es de una intensidad y uniformidad excelente. El paraguas de hormigón está formado por 4 paraboloides de bordes rectos, formando un cuadrado con único soporte en su centro. Cada paraboloide cuadrante tiene 2 bordes horizontales y 2 inclinados convergentes en el soporte. La configuración así constituida es fácil de repetirse por yuxtaposición, dando lugar a cubiertas con posibilidad de extenderse en las dos direcciones. El interés estético de los paraguas se centra en su forma desde el interior, lisa y suavemente alabeada, y descendente hacia el centro. Las ventajas de los paraboloides hiperbólicos son: economía por el poco peso debido al reducido espesor de la lámina, sencillez y ligereza de la cimbra inferior, rapidez de ejecución y desagüe óptimo por el centro sin necesidad de canalones. Para todo esto se necesita afinado cálculo, estudio de la organización de la obra y correcto control de la ejecución. Concesionario en Miller Bajo Las Palmas, del arquitecto Luis Fernando López, es el edificio con los paraguas que cubren más rango de superficie. Los paraguas rebasan la superficie encerrada, quedando los paraboloides en gran parte al aire libre y volando libremente sobre las fachadas. Los desagües de la cubierta se situaron en el interior de los pilares. Antigua fábrica de bebidas Cas Vitoria, de los arquitectos Fargas Falk y Etous, con 20 paraguas de 14 por 14 metros, cubriendo 196 metros cuadrados cada uno de ellos. En total, todos los paraguas cubrían una planta en L de 3.600 metros cuadrados, con la particularidad de que cada elemento estaba separado del otro por cesuras acristaladas en el techo para una mejor iluminación. Fábrica de refrescos en Oliva, de los arquitectos Pintado y Faure, con 26 paraguas de 8 por 22.5 metros, cubriendo una superficie de 180 metros cuadrados, tuvo la excepcionalidad de separar los soportes 22.5 metros, creando crujías paralelas singularmente anchas. Fábrica Frigo, proyecto del arquitecto Luis Fernando López, incluye paraguas convencionales junto con una nueva configuración compuesta por 12 paraboloides de 15 por 10 metros unidos entre sí en diferentes posiciones. Las 12 unidades se separan en dos partes de 8 y 4. Fuentes de Oñoro, paraboloide único del arquitecto Julián Navarro. Esta cubierta es una de las primeras construidas en España, con unas dimensiones de 16 por 9 metros que cubren una superficie de 144 metros cuadrados. Este paraguas genera una extrema sensación de ligereza debido a su reducido espesor de 4 centímetros. La estructura tiene un canto de 1.1 metros y el soporte una altura de 2.5 metros. Fábrica Madofa S.A., proyecto de los arquitectos Aspiazo y Carazo. Con 30 unidades de paraguas de 10 por 10 metros, cubre un área total de 3.000 metros cuadrados. Posee 2 bandas laterales de 4 unidades que están elevadas sobre el resto con el fin de proporcionar iluminación natural. 2. Paraguas de hormigón armado del Principado de Asturias. En la década de los años 20, el Ayuntamiento de Oviedo encarga al ingeniero Ildefonso Sánchez del Río el diseño de un lavadero tipo para ser utilizado como reglamentario en el concejo, lo que dio lugar a la posterior construcción de 4 paraguas de hormigón armado. Cuando los vuelos de una construcción alcanzan dimensiones notables, el peso propio adquiere una gran influencia, por lo que la utilización de grandes bovedillas de fibrocemento de un espesor de 1 centímetro constituyó una solución racional por su resistencia, ligereza y economía.
Los 4 paraguas construidos fueron: Lavadero de la Fuente de la Plata, actualmente demolido por su ruina definitiva; Lavadero de la Correduría; Lavadero de Hoyoniego y Paraguas de la Leche. Lavadero de la Correduría, Oviedo. Ubicado a unos 4 kilómetros de Oviedo, este paraguas fue uno de los diseñados con el propósito de atechar a las lavaderas que acudían a lavar la ropa en la fuente de su base. Su estado de conservación es óptimo, después de haber sido sometido años atrás a una profunda rehabilitación que ha permitido su recuperación total. Lavadero de Hoyoniego, situado en el pueblo del mismo nombre a unos 10 kilómetros de Oviedo. La intensa humedad del ambiente ha incrementado el deterioro del lavadero. Paraguas de la Leche, ubicado en la denominada actualmente Plaza del Paraguas. A finales de la década de los años 20, el equipo del ingeniero Sánchez del Río recibió el encargo de proyectar una cubierta para la Plaza de la Fontán, hoy denominada la Plaza del Paraguas. Su finalidad era la creación de un pequeño mercado destinado exclusivamente a la venta de leche, disponiendo para tales fines de 4.000 pesetas de aquella época. Constituido por bobillas de fibrocemento de 1 centímetro de espesor, este paraguas carece de varillas tornapuntas, lo cual, años inmediatamente posteriores a su construcción, dio lugar a comentarios, pues los lugareños afirmaban que el viento lo volcaría. Sin embargo, más de 80 años después, soportando fuertes temporadas, confirman la eficacia de su diseño. La estructura del paraguas se sometió a diferentes pruebas de carga. Consistieron en colgar pesos de las extremidades de las varillas correspondientes a medio paraguas, siguiendo con flexímetros las deformaciones encontradas. Comenzaron con sacos de 60 kilogramos y luego de 120 kilogramos. En todo momento pudo comprobarse el excelente estado elástico de la estructura, recobrando con oscilaciones de 0.5 milímetros su posición primitiva. Láminas plegadas de hormigón armado. En España, el periodo de auge de láminas plegadas de hormigón estuvo representado por un relativamente limitado número de realizaciones que, no obstante, presentan gran interés en cuanto a su variedad y calidad arquitectónica. El profesor Casinello hizo de este sistema estructural una presentación clara y sintética. Las láminas plegadas, definidas por planos que se cortan, ofrecen indudables posibilidades de aplicación al ser capaces de dar un gran canto, pese a su poco espesor y una gran rigidez transversal gracias a su forma. Aplicaciones menores en el panorama español. Pueden incluirse aquí algunos trabajos de inicios de los 60 de Miguel Fisac, con láminas plegadas de pequeñas dimensiones empleadas más bien como elementos expresivos complementarios. Entre ellas sería notable, no por su tamaño sino por su cualidad formal, la airosa y enérgica lámina plegada, realizada como marquesina de entrada de los laboratorios Alter en Madrid, finalizados en 1961. Recibe al visitante y le sorprende con el cambiante y magnífico aspecto que proporciona la luz, natural o artificial, al crear sombras y penumbras vaporosas. Aunque no se han encontrado especificaciones de sus dimensiones, por estimación basada en los planos publicados, sus 8 pliegues triangulares continuos cubren un pequeño vano de 5.20 metros entre las 2 vigas horizontales sobre las que apoyan, con vuelos por ambos extremos rondando el delantero los 3 metros. El canto podría acercarse a los 60 centímetros. Para una segunda marquesina en la entrada del Centro de Información y Documentación del Patronato Juan de la Cierva del CSIC en Madrid, terminado en el mismo año, Fisac empleó otra pequeña lámina plegada, en este caso dispuesta transversalmente y empotrada en sendas ménsulas rectangulares de espesor, asimismo laminar, y con las que forma un conjunto de gran rigidez. El vuelo de la parte de la cubierta sobrepasa los 3.5 metros con una anchura o luz de plegadura cercana a los 6 metros. Otro ejemplo es el edificio de generadores de la central hidráulica de Proaza en Asturias, realizado por Vaquero Palacios. Aquí la decisión de dar una apariencia de forma general facetada, plegada y por momentos cuboexpresionistas se consigue no haciendo de las láminas elementos estructurales sino paneles de cerramiento. En este caso, la estructura portante de hormigón armado se reviste totalmente, incluso en la cubierta, con piezas laminares prefabricadas in situ. Estructuras plegadas en arquitectura conventual.
Una serie de soluciones de escala intermedia, pero con un papel estructural definido como láminas de cubierta, se encuentran en varios de los edificios de carácter religioso de Coelho de Portugal. Este arquitecto empleó con frecuencia este tipo de cubriciones en algunas partes de sus edificios, siendo uno de los principales arquitectos españoles en el uso de plegaduras de hormigón. Monasterio de Santa Catalina de Siena. Una utilización más sistemática de láminas plegadas para cubiertas la realizó en el monasterio de Santa Catalina de Siena, a partir de la forma a 4 aguas con limaollas en las diagonales. Esta sencilla forma tiene la ventaja al construirse mediante una lámina continua de que no es desarrollable sobre un plano y por tanto es rígida y estable en sí misma. Monasterio de la Encarnación de Lejona, Vizcaya. Del mismo arquitecto merece citarse también la solución de láminas de la planta superior del claustro del monasterio de la Encarnación de Lejona, correspondiente a una cubierta a 2 aguas pero con pendiente quebrada y mucho más pronunciada en el centro, coincidiendo con su eje longitudinal, produciendo un acusado alzamiento en esta zona. A ello se suma la solución de soporte de las mismas, mediante haces de perfiles de acero inclinados que proporcionan apoyos en las 4 esquinas de los paños de faldón con menor pendiente. Grandes láminas de cubierta. José Ramón Azpiazu debe considerarse como el principal practicante de estructuras plegadas en España, o al menos el autor de varias de las más destacadas, como por ejemplo la estructura de tribunas del Canódromo de Madrid finalizado en 1962. Dicha estructura es probablemente la más espectacular de cuantas se hayan realizado en España con este sistema. Sus tribunas con voladizos de 18 metros sobre pórticos separados 8 metros constituyen también una de las estructuras de su clase más grandes realizadas internacionalmente. La solución realizada es una lámina plegada no desarrollable, de inercia variable. Su rigidez e indeformabilidad geométrica se deben también a la unión contrapuesta de 2 láminas con conicidades opuestas, lo que favorece por otra parte la disminución del canto hacia los bordes y por consiguiente la adecuación a las variaciones de los momentos.